estaba meditando qué mensaje compartir el día de hoy. Obviamente es un mensaje de acuerdo a la fecha, pero pues hay tanto que puedes compartir las 7 palabras de Jesús, puedes compartir el día de la crucifixión, puedes compartir, a mí me gusta mucho la historia y seguramente la mencionaré, de los 2 discípulos que van camino a Emaús después de la muerte de Cristo. Pero esta porción me pareció muy interesante porque es una escritura que no está compartiendo ni Jesús ni los discípulos que estuvieron con él, lo está compartiendo el apóstol Pablo, que él no vio la cruz, él no vio la crucifixión, solo escuchó, no vio la resurrección, pero vio a Jesús resucitado, tuvo un encuentro con él camino a Damasco. Y el apóstol Pablo se parece mucho a nosotros en ese sentido, porque ninguno de nosotros vio la cruz, ninguno de nosotros vio a Jesús resucitado, pero creemos que Él resucitó, amén. Pedro dice, bienaventurados ustedes que sin verlo le aman. Estaba dirigiéndose el apóstol Pedro en aquella carta a un grupo de personas que igual, pasado el tiempo, no habían estado con Jesús. Y tú y yo pertenecemos a un grupo parecido. Entonces vamos a leer varias partes de esta escritura y le voy a ir dando el sentido. Dice, además les declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibieron y en el cual perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Mira, el mensaje del evangelio es ese mensaje de Jesús. El mensaje del evangelio es el mensaje completo de Cristo. ¿A qué me refiero con completo? Muchas veces hacemos un énfasis en la muerte de Jesús o en el nacimiento de Jesús. El nacimiento pues lo celebramos en la Navidad, ¿verdad? Y hay toda una fecha que gira alrededor del nacimiento de Jesús. Y los viernes, ¿verdad? de santos, que es la muerte de Cristo, muchas veces es lo que más se celebra. Y el domingo viene a ser, vamos a decir, la cereza del pastel, pero no le damos muchas veces la importancia que tiene esta fecha. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Pero la piedra fundamental, escucha, de la fe cristiana no es el nacimiento y no es la muerte de Jesús solamente, es la resurrección de Jesús. Porque si Cristo hubiera nacido y hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Ahorita lo dice el apóstol Pablo más adelante. De modo que es la resurrección de Cristo el hecho histórico, vamos a llamarlo así, que es el fundamento de nuestra fe. Si nosotros analizamos, de hecho, la resurrección de Jesús es uno de los elementos más atacados por los que no son creyentes. Muchos creen que Jesús nació, muchos creen que Jesús murió, pero hay grupos enteros que afirman que Jesús no resucitó. ¿Por qué? Porque reta nuestra capacidad de creer. ¿Sí? La gente dice es que si la ciencia ha demostrado a lo largo de los años que los muertos no resucitan, y eso es parcialmente cierto, porque los muertos no tienden a resucitar, no es lo común, pero Jesús resucitó y venció a la muerte, y porque Jesús resucitó y venció a la muerte, un día todo aquel que ha creído en Jesús y está muerto resucitará en su segunda venida. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos para ese tiempo, seremos transformados. Amén. Pero va a haber un día donde va a haber resurrecciones masivas. Eso va a ser increíble. Ver a todas las personas que a lo largo de toda la historia han creído en Jesús resucitar. Y no falta el que me dice, oye, y los que se murieron quemados y los que se murieron de tal, Dios sabe cómo se las va a ingeniar para resucitar a todo aquel que ha creído en Él. Amén. Por eso dice, recibieron este evangelio y si dice, en Él perseveran y en Él son salvos
si es que no han creído en vano. Y yo te pregunto hoy a manera de meditación, no me respondas si es, ¿nosotros creemos en vano o creemos efectivamente en la resurrección de Jesús? ¿Qué es creer en vano? Creer en vano es decir que yo creo en Jesús, pero que mi vida no lo refleje. Es decir, que creo en Cristo, pero solo los domingos me acerco un poco a Él. Es decir, que creo en Cristo, pero me rijo mi vida entera, mis decisiones, mi forma de pensar, mi forma de ser, va contrario a su palabra. Eso es creer en vano, es creer a medias. El apóstol Pablo cuando creyó. El apóstol Pablo era un perseguidor de creyentes, iba camino a matar a algunos cristianos y a otros sacarlos de sus casas. Iba con cartas de autoridad por parte de los religiosos de ese tiempo para permitirlo. Y en ese camino se encuentra con Jesucristo. Jesús lo estaba buscando como nos está buscando día a día a cada uno de nosotros. Como me buscó a mí a mis 18 años y tuve un encuentro con Él, como te buscó a ti en algún punto de tu vida y hoy estás aquí, o como te está buscando si estás viéndolo en línea y puedes tener un encuentro con Jesús. Amén. Jesús encontró a Pablo y desde el momento en que Pablo vio y tuvo este encuentro con Jesucristo, ya resucitado, su vida cambió, no pudo ser la misma. Si tú y yo tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nuestra vida no es que yo decida cambiar, es que algo mayor me lleva a cambiar. No es que yo quiera ya ser diferente, es que es un impacto, ¿verdad? Es literalmente la palabra lo llama, es volver a nacer. Yo no sé si has tenido una experiencia fuerte, ¿verdad? Cercana tal vez a alguna situación que te siembra, que te cambia. Puede ser una experiencia agradable, puede ser una experiencia desagradable, pero hay experiencias a lo largo de la vida que sabemos exactamente cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron, hasta casi nos acordamos de a lo que olía a nuestro alrededor cuando ocurrió las mamás, cuando dan a luz, ¿verdad? Es un momento trágico y terrible, pero a la vez hermoso, ¿verdad? Porque están ahí sufriendo con los dolores de parto. Tal vez el día que conociste al Señor, etcétera. Pablo dice, no hay que creer en vano. Versículo 3, porque primeramente les he enseñado, dice, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Jesús murió porque así tenía que ser. La Escritura lo dice, Jesús en su muerte cumple muchísimas profecías del Antiguo Testamento. Jesús es un cumplidor de promesas, es un cumplidor de profecías. Cuando nace cumple una profecía, conforme va creciendo cumple varias profecías, en su muerte cumple profecías, en su resurrección cumple profecías y un tercio de la Escritura va a ser cumplido en su segundo regreso también. Amén. Él continuamente está cumpliendo aquello de lo cual se habló de Él. Aquí dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así tenía que pasar. Alguna gente me dice, ¿y si no hubieran entregado a Jesús, si Judas no lo hubiera traicionado, si no lo hubieran entregado en ese momento, de alguna u otra manera, Él tenía que terminar en esa cruz? Él lo sabía. Él sabía a lo que había venido, Él sabía lo que tenía que hacer, pero el mundo entero vio ese momento en la cruz como una derrota. Sin embargo, Dios se estaba glorificando en la cruz del Calvario. El Padre, aunque tuvo un dolor al ver a su Hijo unigénito, justo, sin pecado, sin maldad, teniendo que sufrir el castigo de pecadores en medio de dos pecadores y de muchos otros soldados injuriándolo y burlándose de él, desnudo, sacrificado en una cruz, ahí estaba siendo glorificado el Padre, porque se estaba haciendo aquello que Él dijo que se iba a hacer. Amén. No tengamos miedo del sufrimiento, mis amados. Hay veces que es necesario que pasemos por tiempos de padecimiento y ahí Dios es glorificado. Amén. ¿Por qué? Porque lo bueno es que los sufrimientos en Cristo nunca terminan con muerte.
siempre terminan con resurrección. Siempre terminan con resurrección. Lo que podemos pensar que aquí en la tierra ha sido una derrota, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, por poner un caso neutral, pero conocido, el año pasado que falleció este cantante cristiano famoso, Julio Melgar. Julio Melgar fue diagnosticado con cáncer varios años antes de morir, alrededor de 2 o 3 años, estuvo luchando y todo el pueblo cristiano estaba profetizando que se iba a sanar, orando que se sanara, la gente creyendo por una sanidad genuina. Incluso varios amigos míos cuando murió me decían, es que ¿por qué no se sanó? Yo, pues es que no se tenía que sanar. Dios no siempre sana al enfermo que está a punto de morir, pero si hemos creído en Él, Julio Melgar va a resucitar. ¿Sí me entiendes? Ese padecimiento no acabó con una muerte. La muerte es una coma en la vida de los creyentes. El dolor, el sufrimiento que podemos atravesar es una coma en el mundo de los creyentes. ¿Sí? Si no está Cristo con nosotros, ahí sí el sufrimiento no tiene una esperanza. Por eso Jesús es nuestra esperanza de gloria. Amén. Dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a Cefas, Cefas es Pedro, después a 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Jesús resucitó, los primeros que lo vieron fueron María Magdalena y María. Las primeras fueron unas mujeres madrugadoras que se levantaron a ir a buscar a Jesús el día de su resurrección. Y cuando llegan, encuentran que el cuerpo ya no está ahí, encuentran a un ángel y el ángel les hace una pregunta increíble. Les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Qué glorioso! Jesús no permaneció entre los muertos, Él vive. Amén. Él está vivo el día de hoy. Él está en el cielo preparando una morada para nosotros, pero ese hombre resucitó y ascendió. Después lo ve el apóstol Pedro, después lo ven los 12 cuando Tomás le están contando y Tomás duda y dice Tomás, pues hasta que no lo vea y no meta mi mano, ¿verdad?, entre los hoyos de sus clavos y entre su costado. Y en eso Jesús atraviesa la pared, porque no como fantasma, sino como un cuerpo ya glorificado que tiene diferentes características al cuerpo físico normal. Entra al lugar y le dice a Tomás, pues aquí estoy, órale. Y sabes que hay momentos en nuestra vida que Jesús tiene tanta misericordia que a pesar de ser incrédulos se va a manifestar y nos va a decir, ándale. Y nos quedamos mudos. Nos quedamos callados, nos quedamos impactados, no nos atrevemos a hacer lo que Tomás dijo que iba a hacer, no se atrevió, cayó rendido y le dijo, mi Señor. Pero Jesús va a burlarse de nuestra incredulidad. Amén. Si tú eres un creyente y pasas tiempos de crisis, Jesús no te condena, Jesús te va a sorprender. ¿Sí? Jesús pudo haber llegado con Tomás, darle una cachetada y decirle, tanto tiempo estuve contigo, ¿verdad? Y no agarraste la onda, te me largas de aquí. Pero Jesús no hace eso. Jesús ya le dice, ¿eso necesitas, Tomás? Aquí estoy. Y Tomás queda impactado. Prepárate porque Cristo te va a impactar. Ya nos ha impactado, pero te va a impactar. Vienen cosas gloriosas. Luego se le apareció a 500 personas a la vez. Déjame decirte que estos registros están a la par de la Biblia en escritos históricos. ¿Sí? Hubo testigos visibles, ¿verdad? Una de las características para que un juicio pudiera proceder en aquellos tiempos era que hubiera 2 o más testigos que dieran fe de algo. Aquí estamos hablando de María Magdalena y María, de Pedro, los 12 apóstoles y luego 500 discípulos. Wow, tenemos a más de 2 dando fe de que Jesús resucitó. Y dice, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí,
porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Que nosotros podamos decir el día de hoy, su gracia, su cruz, su resurrección no ha sido en vano para con nosotros. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Versículo 12, pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Había un grupo de creyentes que estaban diciendo que la resurrección de Jesús era simbólica, pero que no se había dado literalmente. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano, su fe es en vano. ¿Y sabes qué? Si eso fuera cierto, seguiríamos atorados en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos condenados al infierno, seguiríamos arrastrados por nuestra maldad, seguiríamos en una situación deplorable. Sin embargo, Cristo sí resucitó. Jesús sí resucitó, y por cuanto sí resucitó, nosotras somos hechos nuevas criaturas. ¿Sí? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Amén. Di conmigo, las cosas viejas pasaron. Amén. Todo es hecho nuevo en Cristo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, seríamos dignos de lástima. Mas ahora, esta es la declaración poderosa, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Esos dos hombres, esos dos discípulos en el Evangelio de Lucas, que van camino a una aldea llamada Emaús, esos discípulos eran el reflejo de dos creyentes si Cristo no hubiera resucitado. Esos dos discípulos iban desanimados, iban tristes, iban desalentados. Dice la palabra que iban caminando y de repente se les acerca Jesús, pero transformado, velado, para que ellos no lo pudieran reconocer. Y se acerca Él como un forastero y les dice, Jesús, ¿por qué lloran? ¿Qué les pasa? ¿Cuántas veces no se nos habrá acercado Cristo mismo en formas que no entendemos, en momentos y de maneras que no sabemos, pero que es Jesús? Amén. Porque en los momentos de tristeza, en los momentos de debilidad y en los momentos de prueba, Jesús está más cerca que nunca de sus discípulos. No dice que no las vamos a cruzar, pero está más cerca que nunca de nosotros. Amén. Y van estos dos discípulos y lo regañan a Jesús. Le dicen, ¿cómo? ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado acerca de Jesús, el Mesías al que llamábamos, el Cristo, el cual? Y le empiezan a hablar de Jesús. Hizo esto, hizo milagros, nosotros lo seguimos. Fíjate que una vez alimentó a 5,000, ¿verdad? Yo hasta repetí torta de
de pescado esa vez y no traíamos nada y vimos cómo sanaba enfermos. Es más, a su amigo Lázaro lo resucitó ya apestando, ya dentro de la tumba salió vivo Lázaro, y luego un joven que no tenía ni siquiera ojos, le puso lodo y le salieron ojos al joven y empezó a ver, siendo que de nacimiento no había visto nunca, y empiezan a contarle a Jesús y van, pero llegan a un punto de desesperación. Dice, con todo esto, Él fue sacrificado. Y dicen una frase, dice, y han pasado ya 3 días. Ellos como que estaban esperando aún esa resurrección. Sin embargo, se fueron antes de que resucitara. Mi amado, Jesús hace las cosas, di conmigo, en su tiempo, no en el de nosotros. Si Jesús hubiera resucitado a las 11:59 del tercer día, seguía siendo el tercer día. Así le pasó a Saúl también. Samuel le dice, en 2 días voy a ofrecer el sacrificio. Y no llegaba, pensó que se le hizo tarde y lo ofreció él. Y terminando de ofrecerlo, vio la cabeza de Samuel a lo lejos que venía. Le dice, hubieras esperado. Estos discípulos le dicen, ya es el tercer día. Y dice que este hombre, Jesús, forastero, les empieza a hablar la escritura y les empieza a llevar por todo el Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos conocían en ese entonces, para mostrarles que era necesario que el Cristo padeciera. Y cuando van llegando a Emaús, Emaús significa desesperación y soledad. Ellos estaban regresando a una vida de soledad, de miseria y de desesperación. Y somos muy duros para juzgarlo, pero imagínate a estos hombres que durante 3 años dejaron todo. Ya no tienen trabajo. Es más, a lo mejor ya ni tienen familia. A lo mejor la mujer los dejó, los corrió, se enojó, no sé. A lo mejor los siguieron, no sabemos las historias. Pero hubo muchos hombres y mujeres que perdieron familias por seguir a Jesús. ¿Sí? Hubo un hombre, el joven rico, que tuvo el reto y le dijo, Jesús, vende todo y sígueme. No lo hizo, pero estos sí dejaron todo. Estos discípulos venían con un pensamiento de dejamos todo y no resultó. ¿Cuántos se han sentido así? No me levanten la mano, porque todos la levantaríamos. ¿Cuántos hemos sentido en momentos que Dios nos ha quedado mal? Déjame decirte, Dios nunca queda mal. Y Jesús estaba con ellos y les hace la finta de que iba a ir más derecho y les dicen ellos, quédate con nosotros, entra a nuestra aldea. Y dice que entraron a la casa y en ese momento Jesús toma pan y vino y parte el pan con ellos. Y en el momento que parte el pan, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que es Jesús. Se dan cuenta que han estado con Cristo. Y en ese momento Jesús desaparece. Y estos hombres en ese mismo momento se van corriendo de regreso a Jerusalén. Acababan de llegar de Jerusalén y van corriendo ahora de regreso. ¿Por qué? Porque han visto que Jesús sí resucitó. Amén. Y se decían uno al otro, no nos ardía el corazón cuando hablaba las escrituras. ¿Cómo no nos dimos cuenta que era Él, verdad? Si era tan obvio, si nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Y regresan. ¿Por qué? Esos hombres vivieron lo que era tener esperanza, perderla y recuperarla. Amén. Todos nosotros hoy es un día para que si has perdido esperanza en detalles, lo recuperes, porque no se trata de si Dios nos da o no el dinero o el carro o la casa o la salud. Todas esas son cosas importantes. Yo no digo que no, pero son secundarias. Lo que importa y lo que cambia el rumbo de la eternidad, no de la vida, de la eternidad de cada uno de nosotros, es que Él resucitó. Y Él resucitó. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Dice, cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todo en su tiempo. Jesús va a regresar y va a reinar. Es lo que falta del Evangelio por cumplirse. A mí me gusta decirlo, es la última parte de la trilogía. Como cuando uno ve una película, ¿verdad? Que es de 3 partes y ya sabes que la primera va a estar padre, pero que ahí no va a acabar. Se termina y esperas, no sé, 1 año, 2 años a que salga la que sigue y ahí estás, ¿verdad? Esperando y viendo los avances y sabes que la segunda tampoco va a terminar. Todo lo dejan en lo más padre, ¿verdad? Al final, así, en la parte más chida. Pero sabes que lo mejor es el cierre. Siempre lo mejor está al final. Y estamos en espera de un fin glorioso. Estamos en espera de un fin glorioso. No importan las pandemias, no importan las crisis económicas, no importa lo que pase en las naciones. De hecho, está anunciado. Ya vimos el adelanto, ya vimos el corto. Aquí viene en Mateo 24. Si no lo has visto, míralo, léelo y dice que va a haber hambre, pestes, guerras, persecuciones. Todo esto que estamos viviendo simplemente confirma que Él está por venir, que Él dijo y que se cumple lo que Él dice. Esa es la ventaja de nuestro Jesús. Nosotros no estamos navegando con incertidumbre, nosotros estamos viviendo bajo la certeza de lo que ya se nos ha dicho. Simplemente es creerlo, caminar en fe. Por eso Pablo decía en Romanos, a una iglesia que está perseguida en Roma, en la boca del lobo, donde el emperador los está matando y los está colgando vivos en las columnas de su casa y los incendia. Qué increíble, ¿no? La tortura que les daba este emperador, que decía, pues no tengo focos, pero tengo cristianos, y los colgaba a lo largo del corredor, los amarraba y los encendía vivos para que murieran, y él paseaba por ahí alumbrándose y oyendo el clamor de ellos. A esta iglesia Pablo les está hablando y les está diciendo, de cierto que el padecimiento actual no es comparable con la gloria venidera. ¿Sí? Nuestras momentáneas tribulaciones no se comparan con la gloria que viene por delante. Por eso esos hombres daban su vida, por eso esos hombres morían felices. Esteban murió como Jesús, diciendo, Padre, perdónalos. Las mismas palabras de la cruz estaban en la boca de Esteban, y cada uno de los que murieron como mártires no murieron odiando a aquellos que morían porque los mataban, murieron amándolos y orando por la salvación de todos ellos, porque había una esperanza mayor, y esa esperanza mayor no fue solo para ellos, es para nosotros, es para ti y es para mí. Amén. Y no solo es en Semana Santa, es cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida. Jesús, antes de irse, les dice, vayan, hagan discípulos, compártenles de Cristo, compártanles de mí, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina con una frase de esperanza. Les dice, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y sabes qué pasa cuando llega el fin del mundo? Él llega. O sea, estoy con ustedes en lo que me manifiesto y seguiré con ustedes. No se quedan huérfanos. Yo estoy con ustedes. Amén. Y eso es lo que celebramos y eso es lo que nos da esperanza el día de hoy. Es el Evangelio. Sí, el día de hoy no se trata de irnos tristes o de llorar la muerte de Jesús. Es de estar gozosos por cuanto Él resucitó y está a la espera de nosotros. Está por venir, estamos a su espera, está preparando unas casas en el cielo, lugar para nosotros, y ciertamente veremos su gloria. Amén. Antes de Él irse dejó una instrucción que la vamos a terminar el día de hoy celebrando. Cuando Él estaba por partir, Él dice, ¿saben qué? De vez en cuando se reúnan, hagan memoria de mí de esta manera, recordando lo que fue la cena del Señor. En aquella ocasión Jesús, estando con sus discípulos ya por irse a la cruz,
De ahí sale al monte de los olivos y es apresado. Estando ahí, Jesús parte el pan y sirve vino, y cuando parte el pan les dice: este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí, y comen del pan. Y después toma la copa del vino y les dice: esta copa representa mi sangre de un nuevo pacto. Jesús en la cruz estaba haciendo un nuevo pacto, estaba cumpliendo la profecía y la promesa que hizo en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo: mi espíritu pondré en ustedes, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, y escribiré mis leyes en sus corazones para que puedan andar por mis caminos. Amén. Esa sangre era la sangre de este nuevo pacto. Y se la